Dios es bueno y para siempre son su misericordia, su verdad y su justicia. Damos gracias al Dios viviente en esta hora. Damos gracias al soberano Dios, al todopoderoso, al excelso, al piadoso, al eterno, al príncipe de paz. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Él está ahí presto a llenarnos de su gracia, llenarnos de su poder y de su fuerza. Vamos a darles las bienvenidas a todos ustedes en esta hora, ya que vamos a estar compartiendo una palabra de fe, una palabra de aliento para cada uno de nuestros hermanos y amigos que van a estar viendo este video. Quiero traer conciencia sobre tu vida, el por qué el Señor del cielo, Él quiere que nosotros seamos verdaderos guerreros, que le adoremos en espíritu y en verdad, que busquemos de su rostro, que busquemos de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su confianza. El Dios de pacto, el Dios de poder, el Dios de amor, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo a cada uno de nosotros para que verdaderamente le sirvamos en medio de nuestras adversidades, de las luchas, de los problemas, de las dificultades, viendo de que el primero que vino a esta tierra para padecer por toda la humanidad fue nuestro Salvador, nuestro Redentor, viendo el sacrificio de Cristo, que es el que quita el pecado del mundo, es el único que puede quitarte todo pecado y toda maldad de este mundo, de todo lo que está pasando en la humanidad, señores. Hay que verdaderamente uno estar apercibido y buscando la intimidad del Espíritu Santo cada día, y también a través de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, entrando en ayuno, en oración, en lamento ante la presencia de Dios. Estamos en unos tiempos que vemos de cómo la gente está de aquí para allá, de allá para acá. Vemos de cómo hay tantas personas que están corriendo, que están saliendo de sus naciones, buscando un mejor bienestar de vida. Y son de las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Y vemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él habló con sus discípulos y le habló acerca de lo que venía, acerca de las señales, acerca de lo que iba a pasar. Él hablaba acerca de rumores de guerra. Eso se está dando también lo que es guerra en algunas naciones. Y también el Señor Jesucristo le hablaba de pestilencia, le hablaba de desnudez, de miseria, le hablaba de hambre, le hablaba de pobreza, le hablaba de todas estas cosas que estamos viendo en la humanidad, viendo de que padre contra hijos, hijos contra padres, todo eso lo estamos viendo, señores. Y nosotros tenemos que estar alerta, no simple y llanamente vivir una vida aquí en la tierra por vivirla, sino sabiendo que hay con un propósito de Dios, el cual nos ha dado el privilegio a cada uno de nosotros de poder, de siendo un embrión, el tomarlo de tantos embriones, de tantos millones que hay ahí, venir a escogerte a ti para que tú estés sobre la faz de la tierra. Tienes que ser agradecido del Señor, porque no hay forma de que tú digas, no, porque Dios no me bendice, Dios no hace nada bueno conmigo, pero es que tú no le estás buscando. Si tú le buscas en espíritu y en verdad, aunque vengan quebrantamiento, oye bien, mira, aunque vengan quebrantamiento, aunque vengan luchas, aunque vengan dificultades, aunque vengan enfermedades, aunque vengan detractores, personas hablando mal de ti sin ninguna razón, todas esas cosas, señores, es del humano, viene sobre el ser humano, pero el Señor lo permite y para quebrantarnos, para que nosotros entremos en una dimensión de solamente creerle a Él y saber de que Él es nuestro ayudador, de que Él es nuestro redentor, de que Él es nuestra roca firme, de que Él es nuestra mano derecha. Eso es lo que establece las Sagradas Escrituras, y por tal motivo nosotros tenemos que saber de que ese sacrificio de Cristo, que es el que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que buscarles en espíritu, en verdad, viendo de que ahí viene la tentación, vienen cuantas cosas que se nos presentan en este mundo, pero el Señor dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y que nosotros no debemos de hacer las cosas de este mundo. ¿Y cuáles son? El pecado, la maldad, el engaño, la mentira, la lujuria, todas estas cosas que se ven hoy en día
para buscar mucho dinero también, el avaro que de nada se sacia y comienza a estar buscando por diferentes medios de hacerse millonario, de hacerse rico, de tener bienes y riquezas que al final de la jornada vemos que no es nada. Es bueno disfrutarla porque el que la da como quiera es el Señor. Dios es el que permite que tú lo hagas y te da también entendimiento, te da sabiduría para que haga lo correcto, no lo incorrecto, porque lamentablemente son muchos que hacen lo incorrecto y comienzan a buscar cosas que, imagínense, comienzan a distractar, a hacer malos negocios para entonces entrar en lo que es ser rico, millonario, y entonces comenzar a echarle cosas a los demás y en los medios sociales, y eso de nada le sirve, porque vemos que hay muchos, lamentablemente, hasta muchos artistas, que ellos se vanaglorian de que tienen millones, que tienen esto, pero cuando ellos salen, que se apagan esas cámaras, son prácticamente unos miserables, porque van y se trancan en su casa y no hayan qué hacer con sus vidas. Se sienten vacíos, se sienten huecos y comienzan a llorar, otro a lamentarse, otro a pensar hasta en el suicidio, a otro a pensar en que no lo aman, que no lo quieren. Y eso es lo que se llevan muchos, lamentablemente. Es bueno tener dinero, eso es muy bueno, porque el Señor nos registra en las Escrituras muchos hombres que fueron millonarios. Ahí tenemos un Job, que ese era multimillonario en su época en el Oriente. Como también tenemos un padre Abraham. Abraham fue multimillonario. Abraham tenía dinero y tenía mucha fama también. Pero esto no lo llevó a pecar delante de la presencia del Señor, sino que se mantuvo firme ese amigo de Dios. Entonces, como amigo de Dios, él se mantuvo firme. Un hombre que se le llama el padre de la fe, porque mantuvo su fe en alto delante de la presencia del Señor. Y creo que tú y yo debemos de entrar en buscar la purificación de nuestros corazones. Creemos que tenemos nosotros que buscar las leyes de los cielos, las leyes del Dios Padre, del Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de buscar de ese derramamiento que el Señor Jesús mismo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hace remisión de los pecados para que la persona pueda buscar de la presencia del Señor. Y debemos de hacerlo, debemos nosotros de optar por ser vasos purificados ante la presencia del Señor para llevar a otros también a buscar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser vaso de honra, de que por más que quieran venir en contra de ti, el Señor siempre está ahí con los brazos abiertos. Cuando tú le confías, cuando tú estás buscando de Él. A Abraham no le importaba que lo perseguían. Abraham llegó a pelear con ejércitos y Dios se le dio la victoria. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, un hombre que fue probado también en la fe. Un hombre que después que el Señor viene y le da a Isaac, entonces le dice que lo mate. O sea, que haga un sacrificio con él. Dame tu hijo. ¿Qué te parece? El único hijo. O sea, aunque tenía a Ismael. Pero el asunto que este era el que iba a heredar. Este era el que iba a estar en ese fundamento que el Señor había establecido de que de Abraham iba a salir este muchacho, que fue un gran hombre, un hombre bendecido, un hombre que donde pisaba, allí habría pozos, porque hubo un tiempo que había tantas situaciones que no había agua por ningún lugar, pero donde quiera que él pisaba, él venía hacia un pozo, pero los enemigos iban y se lo quitaban. Y era un hombre de paz. Este Isaac era un hombre tranquilo, sosegado, y Dios lo bendijo porque en él era que estaba la bendición. Ese es el secreto, que la bendición era en Isaac. Isaac se manifestaba de una forma tranquila. Ustedes no tómenlo, cojan el pozo, disfruten el agua que tiene. Y entonces él se iba a otro lugar, venía, hacía un hoyo y ahí mismo comenzaba a manar agua. ¿Por qué? Porque la unción, el poder, el dominio, la autoridad es sobre ti que está. No es en el lugar, no es donde
verdaderamente que no hay nada, sino es que ello hay ahí. Lo que pasa, el secreto es que el que tiene la unción eres tú. El que tiene la unción eres tú, y debe de depositarla, debe de emanarla, debe de manifestarla, debe de enviarla, de modelarla, como dice la palabra, de llevarla a aquellos que la necesitan, que necesitan una palabra de fe, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan ser levantados, ser restaurados, y de manifestar verdaderamente lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo Él se sacrificó por nosotros, de cómo Él resucitó al tercer día, de cómo Él mayormente vemos ahí en la palabra cuando Él resucitó, que Él dijo que iba a resucitar al tercer día, y cuando estaba allí aparecieron ángeles y estaban los soldados enfrente a la puerta, frente a la piña, que aquella puerta que había allí, bien pesada. Pero cuando Él resucitó al tercer día, Él salió de ese lugar sin tener que quitar la puerta, porque dice que Él se sentó en la peña. Cuando Él se sentó en la peña, Él era fuera de una peña. Después fue que fueron los ángeles y quitaron la piedra para que las mujeres fueran y vieran de que Él estaba ya fuera de ese lugar, de que vieran que fue un milagro que sucedió, de que vieran de que Él dijo que iba a resucitar al tercer día y que Él lo cumplió y se manifestó. O sea que nosotros debemos de entrar, o sea, estoy hablándole esto amigablemente, de que cada ser humano debe de saber de que tiene un compromiso con Dios, de entrar en intimidad con el Espíritu Santo, en intimidad con el Señor, de ver el sacrificio de Cristo. No fue en vano. El sacrificio de Cristo hasta el día de hoy vemos de cómo sigue salvando vidas, de cómo sigue transformando almas, de cómo sigue libertando los cautivos, de cómo sigue libertando los endemoniados, de cómo sigue el Señor restaurando matrimonios, restaurando parejas, restaurando amigos, amistades, restaurando negocios, restaurando ministerios. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y nosotros tenemos que compartir la palabra, no simple y llanamente en cuatro paredes de una iglesia, sino también aprovechar estos medios de comunicación y comenzar a predicar la palabra con vehemencia, con libertad, tal como el Espíritu del Señor te va guiando y te va ministrando para salvar a otros, porque verdaderamente la venida de Cristo está a la puerta. Él viene pronto y nosotros tenemos que ponernos a cuenta, señores. No podemos estar jugando al ministerio. No tenemos que estar jugando a posiciones eclesiásticas y estar buscando prebendas de que me estén dando oportunidad allí, acá. Todo eso es bueno, por eso tiene su tiempo y lo hace el Espíritu Santo, para que cuando tú vayas y pise, haga lo que hizo el Señor a través de Isaac, que donde quiera que él iba y pisaba, había manifestación de agua de una vez, porque la bendición la portaba él. Yo porto la bendición del Señor, aunque el diablo y nuestros enemigos digan lo contrario, aunque quien quiera hablar diga lo que diga, la unción de Dios está sobre mi vida, porque Él me escogió, Él me lavó con su sangre, Él me hizo el llamado, yo acepté, y Él está ahí llenándome cada día de su Espíritu Santo desde que me convertí. Así que hay que dar verdaderamente lo que hemos recibido, de seguir buscando de ese lugar santísimo que está ahí en secreto, de buscar de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de hacer sacrificio vivo ante Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escudriñando las Escrituras. ¿De cómo lo vamos a hacer? Buscando de Él a través de la lectura de la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo silicio, porque y buscar en secreto en las madrugadas. Ahí viene esa paz gloriosa que da solamente el Espíritu del Señor. ¿Y por qué Dios obraba y ministraba en Isaac? Porque él fue escogido por Dios, porque él servía a Dios en espíritu y en verdad, como lo hacía su padre Abraham. Abraham, que fue padre de naciones, este hombre fue bendecido. ¿Por qué? Porque obedeció. Porque una de las cosas es, señores, que nosotros tenemos que obedecer. Obedecer al Señor
obedecer a las leyes terrenales, pero debemos de saber que tenemos que obedecer primeramente al Dios eterno. Porque cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras de que vienen y comienzan a hostigar a Juan y a Pedro, cuando estaban allí hablando con estos judaizantes, ¿qué es lo que pasó? Hubo algo bien extraordinario. Primeramente tenemos que servirles a Dios y no a los hombres, porque no querían que ellos predicaran de Jesucristo. Hay muchos que no quieren que se predique de la palabra del Señor por estos medios. Hay muchas personas que están poseídas por el mismo diablo, hasta dentro de las mismas iglesias, que no quieren que tú prediques la palabra, que no quieren que tú hables de Cristo claramente como está plasmada las Escrituras, de cómo figura del verdadero Dios, de cómo Dios es alto y sublime, de cómo Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, de cómo Él trae esa cordura, esa paz, ese gozo, de cómo Él manifiesta la benignidad, cómo manifiesta la bondad, cómo manifiesta el fruto del Espíritu, donde está la fe, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todo esto que es del Espíritu, tenemos nosotros que absorberlo, porque nosotros tenemos un Espíritu, y ese Espíritu tiene que estar alimentándose cada día más de la palabra de Dios, tiene que estar fortaleciendo, dominando el alma, porque el alma mayormente es floja, y de ahí es que salen las pasiones, de ahí es que salen las emociones, y nosotros tenemos que sujetarla a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos nuestro espíritu en las manos del Espíritu Santo, entonces comienza el Señor a obrar de una manera extraordinaria, donde el diablo no puede venir y hostigarnos y maltratarnos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está ahí para ayudarnos, para llenarnos de su gracia, para llenarnos de su poder y de su fuerza. Así que yo te invito, querido amigo, querida hermana, hermano, amigo, que me está mirando en este momento y que me está escuchando, yo te invito a que busques de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa que tú tengas ministerio o no tengas, no importa que tú seas un laico de una congregación, que tú estás simple y llanamente sentado allí escuchando solamente los sermones del domingo, no importa que tú seas una persona sin letra, no importa que tú seas una persona que no tenga ni idea de lo que es el Señor, pero que Él está ahí. Y Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Eso es lo que dice el Señor. O sea, que tú debes de ir cargado con toda tu carga, tus problemas, tus dificultades, las enfermedades, venir con todo eso en las manos del Señor, y Él te va a libertar, Él te va a llenar de su gracia, Él te va a llenar de su poder, porque nosotros vemos en las Sagradas Escrituras de cómo el Dios eterno y cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su andar de aldea en aldea, como Él andaba vamos a hablar de sector en sector, de barrio en barrio, de ciudades en ciudades, de municipios en municipios, vamos a hablarle en el presente, de cómo Él se manifestaba y de cómo Él ministraba, de cómo Él derramaba su poder y su fuerza. Y Él no vino simple y llanamente para levantar al cautivo, para libertar al endemoniado, para sanar al leproso, porque vemos de cómo Él iba cuando los leprosos, que eran personas que lo tenían en lugares aislados, eso era una maldición que ellos tenían sobre sus vidas, en los cuales, según como ellos lo manifestaban, de que eran personas inmundas, eran personas que no podían estar en medio de los demás porque lo iban a contaminar. Era como vimos el coronavirus, que no podía haber persona que tuviera el coronavirus donde habían personas que estaban sanas, porque también lo iban a contaminar. Entonces tenían que estar aislados, tenían que estar a un lado. Y eso pasaba con aquella gente, pero ellos eran personas comunes y corrientes que necesitaban una palabra de fe, que necesitaban ser libres, que necesitaban ser sanados de esa lepra. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Que Él iba y le imponía las manos y le decía, sed sano, y eran sanos. Vinieron 10 que estaban allí leprosos, y los 10 le decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Solamente fue uno de los 9 que fue agradecido. Mientras ellos se iban caminando, se iban sanando, y cuando iban lejos del maestro, ya al lugar donde estaban, ya estaban sanos. Y fue uno y se devolvió y le habló al maestro y le dijo, oye maestro, he sido sanado, me ha sanado. Entonces
el maestro lo mandó a que fuera y programara también la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer hoy en día? Nosotros viendo tantas cosas que se están viendo, o sea, en la humanidad, de tantos desastres naturales, y viendo también de cómo el pecado se ha aumentado, pero asimismo se ha aumentado la gracia de Dios para con nosotros, para que nosotros la pongamos en práctica y podamos nosotros dirigirnos ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de buscar de su gracia, de su favor, de buscar y escudriñar la palabra de verdad, la palabra sacrosanta, la palabra que edifica, la palabra que te moldea, la palabra que te llena de la gracia del Señor. No simple y llanamente venir y venderte un evangelio light, un evangelio de mucho corre-corre, un evangelio que si no hay profecía, no es evangelio. Y mucha gente lo que anda buscando solamente es profecía, 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 y no están buscando realmente de la presencia del Señor para servirle en espíritu y en verdad. Toda la profecía, ok, es buena, el profetizar, es bueno profetizar, pero es bueno concientizar de que primeramente hay que buscar del reino de Dios y su justicia para que las demás cosas os sean añadidas. Hay muchos que quieren venir y que quieren todo, pero siempre están con las añadiduras. No se entran en las profundidades de ir en secreto ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos en que la persona se está yendo de aquí para allá. Déjame ver quién es que va a predicar en tal campaña. Si es fulano de tal, yo voy ahí, pero si no es fulano, yo no voy. Y buscando una profecía, buscando que le digan una palabra. Eso es muy bueno, que te digan palabra buena, palabra de que te van a bendecir, que te van a dar buen carro, que te van a dar casa, que tú vas a ser prosperado, que tú vas a tener muchos millones de dólares. Todo eso es bueno, sí, pero el asunto es que primeramente hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad, porque nada viene fácil. Solamente la salvación es gratis. La salvación tú no tienes que comprarla. La salvación tú lo que tienes es que someterte andando en una fidelidad ante la presencia del Señor, en obediencia. ¿Por qué fue que tanto los profetas, los reyes que obedecieron? La obediencia es una clave poderosa. Cuando le obedecemos al Señor, no importa quién quiera venir a decir lo contrario de tu persona. Cuando tú andas en intimidad con el Espíritu del Señor, cuando tú andas en intimidad con el Dios eterno, buscando de Él, porque hay muchos parámetros falacios, cosas que no son verdad en esta tierra, de organizaciones que no te están dando verdaderamente el alimento que tú necesitas de la palabra del Señor. Que lo que andan solamente es buscando ellos brillar y no entrar en la verdadera dimensión de lo que es el evangelio, ese evangelio completo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado a través de las Escrituras, de andar en una verdadera sanidad, en una verdadera intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viendo las enseñanzas del Maestro, cómo Él enseñaba, cómo Él iba a la sinagoga, cómo Él cuando iba a una sinagoga, el Señor mismo, Él se manifestaba, daba la palabra. Había un momento en que Él venía y sanaba. Había un momento que Él instruía a sus discípulos cuando estaba con ellos apartes, pero después iba a la sinagoga donde iban todas las personas, vamos a llamar hoy en día las iglesias. Allí Él venía y predicaba la palabra. ¿Y qué hacían los demás? Veían que salía una palabra poderosa, una palabra que venía de los cielos. Ellos entendían que esa palabra no era de un ser humano común y corriente, sino que era una palabra que salía de la boca de Dios a través de Él para santificar. Y vemos de cómo vino aquel que estaba encargado de aquella sinagoga, vino y quería que Él callara, porque Él vino y sanó a una mujer que tenía 18 años encorvada, 18 años en el cual estaba atada por Satanás, porque el mismo Señor Jesucristo lo expresa. Esta mujer, que es hija de Abraham, estaba atada por 18 años por el mismo Satanás. Entonces el Señor echó fuera ese espíritu inmundo que estaba sobre ella, y la mujer, esa encorvación que tenía, encorvada 18 años, el Señor vino y la enderezó, pero dándole una enseñanza a esta gente que no importaba que era sábado, día
en el cual ellos celebraban y no querían que él sanara a esta mujer, que no se podía trabajar ese día. Como que eso era un trabajo, el sanar a una persona, el sacarle los espíritus inmundos y los demonios que tenía esa persona. Eso no tiene día ni hora. Cuando ellos llegan y hay un siervo, una sierva del Señor lleno, portando la gracia y el poder del Espíritu Santo, olvídese, usted tiene que obedecer es al Dios del cielo, no lo que diga el hombre, sino lo que diga el Dios de Israel, para libertar a aquel que está cautivo, que está lleno de espíritus inmundos. Porque yo puedo recordar, señores, en un tiempo en que estaba ministrando como evangelista y estuve en muchísimos municipios de mi nación, República Dominicana. Estuve en la radio, estuve haciendo cuantas cosas en el Señor, y donde quiera que iban y pisaban la planta de nuestros pies, allí había manifestaciones poderosas de Dios, sin hacer muchas cosas, solamente mirar las personas y las personas que estaban poseídas ser libres. Y vemos de cómo Dios sigue siendo el mismo, amado, porque que tú eres el que porta la bendición del Señor. Yo porto la bendición de Dios, yo porto la unción, y no por jactancia ni nada de eso. La gloria sea para el Señor, porque Dios cuando la porta en ti, no importa que tú tengas un tiempo de silencio, un tiempo que Él es el que lo diseña para luego comenzar y hacer lo que Él tiene que hacer con tu vida. Y nosotros creemos de que el Dios del cielo sigue obrando, sigue libertando, y el Señor Jesús, si dejó esto como modelo y se lo expresó a sus discípulos, le dijo de que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Y entonces estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre comerán cosas mortíferas y no le hará daño. Entonces, si Dios ha puesto todo esto para que tú seas alimentado y tú alimentar a otros con la palabra del Señor, arranca, comienza con lo que tiene y verá cómo el Señor te va a usar, cómo el Señor va a ministrar, porque tú eres el portador de la gracia del Señor. Dios te toma para aportar y ministrar a través de ti. Fue lo que hizo con Isaac. Isaac era el portador de la unción. Él tenía la unción para él solamente venir a hacer un hoyo y comenzar a sacar agua de ese pozo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Elías era el portador de la unción, porque este hombre, donde quiera que iba y pisaban las plantas de sus pies y él miraba para el cielo, él decía: descienda fuego del cielo sobre este holocausto. Y descendió el fuego y comenzó allí el fuego. Descendió el fuego sobre 50, descendió el fuego sobre 50 más. Y ya cuando iba por el tercero fue sabio y dijo: espérate, el rey quiere verte. Y él, al ver, tuvo compasión de porque también iba a carcinar a ese capitán y también los 50. Pero vemos de que Dios es el que, cuando Él te diseña con la palabra, cuando Él te llama, no importan los años tampoco. No importan los años, porque vemos los años que tuvo Abraham para tener un hijo y también para recibir esa promesa. Vemos los años que obtuvo Moisés. Moisés duró muchísimos años para experimentar la bendición del Señor, de cómo Dios lo usó, porque él duró primeramente 40 años en Egipto, y era un príncipe, pero después tuvo 40 años más cuidando las ovejas de Jethro, y allí fue que se casó y hizo familia. Pero entonces después vienen 40 años más, en el cual después, cuando el Señor trata con él allí en el monte, que desciende ese fuego de Dios y comienza a quemar la salsa, él vio, ahí fue que vino una transformación total sobre este hombre, donde fue transformado. Pero porque había una misión, había un propósito de Dios desde antes de que él naciera. Ya Dios tenía un diseño plasmado con esa familia para usarlo. Alabado sea Cristo para siempre. Y el portador de la unción era Moisés. No eran los levitas, no eran aquellos sacerdotes. Todo aquello tenían su forma de hacer las cosas, y eran llamados para, como fue su hermano Aarón, que era el sacerdote, y él hacía la parte del sacerdote, pero el del líder, el del que tenía la unción, el portador de ser un líder,
era este hombre Moisés. Y vemos en las escrituras de cómo el Señor usó a Moisés de una manera extraordinaria, pero era el quien portaba la unción. Y cuando usted porta la unción, no importa de cómo Satanás se levante, no importa de cómo se levanten amistades, se levanten familias, se levanten amigos, se levanten personas que no quieren verte ni en pintura, porque tú le dices las verdades bíblicas, porque tú le dices lo que dice el Señor en las Escrituras acerca del pecado, acerca de lo que son las aberraciones, acerca de lo que es la homosexualidad, lo que es el lesbianismo, lo que es la brujería, lo que es la santería, lo que es la hechicería, lo que es la idolatría, todas esas cosas donde nosotros tenemos la experiencia para la gloria del Señor, de cómo el Señor derribó altares en nuestro tiempo ministrando como evangelista, de cómo íbamos a los lugares y de cómo Dios comenzaba a deshacer altares. Y yo recuerdo un día estuvimos ministrando en Las Vegas. Eso fue en República Dominicana, en esta ciudad. Fuimos a un municipio de Las Vegas y allí estaban jugando dominó en un patio. Un montón de gente, un grupo, multitud de gente. Ese sábado fuimos a ministrar a ese lugar, a una iglesia que nos invitaron. Y comenzamos a regar tratado en todo ese lugar. Y cuando vamos a la parte donde estaban jugando, ahí yo vi como una zarza de esta que son para las cercas, que tienen muchas espinas. Y yo me quedo observando esto. Y de repente yo veo que sale rápido como un conejo. Pero este conejo yo lo vi muy extraño. Y de repente vino y se fue y dio 3 vueltas. Y entonces se aparece sobre aquella casa y entra a una casa. Y cuando entra ahí mismo, el Espíritu Santo trata conmigo y me dice: acércate a ese lugar. Y cuando voy, que digo: buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y comenzamos, habían 2 o 3 personas, andaban conmigo ahí de la iglesia. Habían un grupo por otro lado, otro por allá. Y estábamos ahí cuando le presento a Cristo a esta gente. Ellos siguen ahí con su dominó, pero de repente hacen un silencio. Y se quedan ahí solamente mirándose uno con otro. Y vemos de que en la casa comienza a moverse algo. Y yo miro hacia allá. Y cuando veo, sale el conejo disparado. Y una persona tiró un grito. Y era una persona que estaba postrada en una cama. Cuando tira el grito, y entonces me acerco. Es fulana, dice uno. Y cuando vemos, la persona estaba poseída, porque cayó poseída por un demonio, y era de que San Elías. Señores, cuando entramos ahí, había un altar donde estaba una virgen del tamaño como de 5 pies, otra en otra esquina, el corazón de Jesús en otra esquina, bien grande también, había otro por otro lugar. Y la casa estaba saturada de cuadros. Y entonces dentro de la habitación había un altar con todos los cuadros habidos y por haber pequeños. Y con velas encendidas. Y cuando le decimos a la persona dueña de la casa: usted quiere que se ore ahora mismo aquí y se vaya ese mal. Y la persona cayó ahí mismo en el piso. El diablo hablando a través de ella. Y cuando le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, vete de aquí, porque ya esta casa no te pertenece. Aquí ha llegado el Santo de Israel. Así que tú te vas ahora mismo. Y la persona tiró un solo grito. Y después yo le dije: incorpórenla, levántenla, abre los ojos. Y le digo: ¿cómo te llama? Y ella me dio su nombre. Fue libre totalmente ahí. Luego comenzó a temblar la casa. Y decían: pero ven acá, no está, solamente temblaba dentro de la casa. Pero fuera la gente se quedaron pasmados. Algunos cayeron ahí de rodillas y dándose en el pecho. Y eso fue algo extraordinario, amados. Y vemos de cómo el Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos la palabra. De que hay gente que están atada en el mal. Hay gente que están atada a eso de tener altares en su casa, de cosas extrañas que le ofrecen villas y castillas, que le ofrecen que le van a hacer rico, que van a tener dinero, que van a tener empresas. Y son mentiras de Satanás. Esas cosas tenemos nosotros por eso de seguir pregonando el evangelio de salvación. Perdón. Así que nosotros tenemos que seguir hacia adelante, reconociendo de que
hoy en día también se están manifestando esos espíritus hasta dentro de la iglesia. Personas que usted la ve supuestamente danzando en el espíritu y muchas veces están danzando, dando danza para Satanás para que no sea manifestado la presencia de Dios por medio de la palabra del Señor. Personas que van secretamente y que son supuestamente creyentes y muchas veces van hasta con falda larga, las mujeres y los hombres encorbatados y van muy preparados. Y lo que están es llevándole la contraria en el mensaje que está predicando el pastor. Están ahí en una intercesión, no a favor de lo que está diciendo el siervo de Dios ahí, sino en contra, elevando clamores diabólicos para que no se manifieste la presencia del Espíritu Santo. Y cuando no hay discernimiento de espíritu en una iglesia, mire, coja su motete y salga corriendo. Salga corriendo, porque si el pastor no tiene discernimiento de espíritu, lamentablemente muchos van allí y se lo van a comer frito. Y nosotros tenemos que estar claros de que hay que hablar la palabra de verdad, la palabra de santidad, la palabra de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, de buscar de la intimidad de Dios cada día, porque ellas son las que nos alimentan. Ellas son las que nos dan la facultad de hablar con autoridad a cualquier persona que quiera venir en contra de ti y en contra del Evangelio. Porque mayormente no importa que vengan en contra de ti, sino que vengan en contra de Cristo, tú le vas a hablar de Él. Pero Él es el que va a hablar a través de ti. Te va a llenar de su gracia y de su autoridad para decirle al diablo de que está vencido. Para decirle a todos esos guanguán, todos esos demonios que como en los tiempos de Gedeón, los demonios de Acera y de Baal, todo esto cuando el Señor habló con este hombre que no era un guerrero, porque déjenme decirle, él no era ningún guerrero, él era un simple hombre que trabajaba con su padre y que cada día tenía que hacer sus jornales de trabajar con el trigo, y era un hombre simple, común, en los tiempos de los jueces, que no habían reyes en esos tiempos con Judá e Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Siempre el pueblo estaba de mal en mal. Siempre estaban buscando la idolatría. Idolatraban, buscaban de los falsos dioses, buscaban de los dioses de los amorreos, buscaban de los dioses de diferentes tribus, de diferentes personas de esos tiempos. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Lo castigaba, y entonces usaba hombres comunes y corrientes, como fue Gedeón, que fue después llamado Baal, Balseba, algo así le llamaban, porque este hombre, él enfrentó a Baal, lo enfrentó, le voló la cabeza. En este tiempo nosotros tenemos que ser como este hombre, tenemos que ser como Gedeón, con espada desenvainada. Él fue y le voló la cabeza al Baal, le voló la cabeza a Acera, lo picó, porque el Señor le dijo, mira, cógelo con todo eso y hazte el holocausto. Toda esa leña lo picó esos ídolos y se lo llevó. Entonces el mismo pueblo estaba después en contra de él y querían que él saliera de su casa, y su papá Juan le dijo que no, que porque ellos tenían que enfrentar a su hijo, sino que el mismo Baal era el que tenía que enfrentarlo. Él era la supuesta deidad que tiene el poder y el dominio y el control para venir y enfrentar a este simple hombre y comérselo vivo, destruirlo. Pero que ellos se intimidaron, cogieron miedo, porque vieron de que el que estaba con este hombre, Gedeón, era Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice que Gedeón tuvo que salir de allí y tomó a 300 hombres de una cantidad de 32,000 hombres, que él tenía ya un ejército que lo preparó para luchar contra las amalecitas, para luchar contra todas esas tribus que eran millones que habían, que iban y cogían los cultivos y se los tomaban y hacían cuantas cosas, señores. Y esa idolatría que abundaba, como hoy en día, así mismo estaba en el tiempo de este hombre. Y entonces, ¿qué pasa? De que él enfrentó a todo esto y Dios le dio la victoria con 300 hombres.
O sea, para que él viera de que si iba con los 32,000, entonces el pueblo iba a decir, bueno, porque lo destruimos con nuestras manos. Y el Señor lo que estaba buscando era de que se le honrara a él por medio de Gedeón. Y Gedeón, Dios lo usó para ese tiempo. Y hay tantos hombres ahí que podemos mencionar y podemos durar horas aquí hablándole a todos ustedes acerca de un Sansón, acerca de un David, acerca de cómo estos hombres fueron usados, de cómo Dios usó a un Jefté, de cómo el Señor usó a un Salomón. Todos estos hombres que fueron usados por Dios en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, a un Ezequías, de cómo Dios usó a los profetas, a un Abdías, tantos hombres que están en las Sagradas Escrituras, que son ejemplo palpable para que nosotros nos alimentemos hoy en día de la palabra del Señor y de sus ejemplos para poder contrarrestar toda fuerza del mal, toda fuerza contraria, todo lo que impide al creyente a buscar de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que quiero hacer una pausa e invitarles a todos ustedes de que usted puede buscarnos como PRC Podcast Media, Pastor Roberto Coronado, ahí en YouTube. Usted puede buscarnos también en las demás plataformas como Roberto Coronado, en Facebook, como también Instagram. Y estamos para servirle, estamos para darle una palabra de fe. He tomado este momento así amena para hablarle acerca de las Escrituras, así espontáneamente, no llevándole un tema específico, sino viendo de que la cobertura del ser humano es entrar en la obediencia delante de la presencia del Señor para aportar lo que es la unción. Luego yo voy a estar hablándoles a todos ustedes acerca de lo que es la verdadera unción y de cómo ella se porta, aunque le he dicho ya esto, o sea, ella está sobre mí, porque donde piso ahí Él se manifiesta. Y ahí lo vemos con muchísimos ejemplos que hay en las Escrituras de tantos hombres, de cómo Dios lo usó. ¿Por qué? Porque tenían la unción. Ellos eran portadores de la unción, como era el portador de la unción Moisés, como lo fue Moisés, como lo fue Jacob, como lo fue Isaac, como también lo fue José allí en esos tiempos de Egipto, de cómo Dios lo usó. Él era el que portaba la unción. O sea, y cuando tú portas la unción, sus 11 hermanos podían también portarla, pero el que Dios vio que era un íntegro, que estaba íntegro siempre bajo el temor de Dios, era José, y por eso Dios lo escoge. Es como un Daniel también. Daniel portaba la unción de Jehová de los ejércitos. O sea que si tú portas la unción, no importa dónde te tiren, no importa lo que quieran hacer contra ti, Jehová es el que tiene la última palabra para con tu vida. Así que comparte este video, comparte esta palabra, que yo sé que va a ser de mucha edificación para muchas vidas, porque lo he hecho así amena, espontáneamente, este momento para compartir con todos ustedes, pero ya vamos a estar fijamente con Dios por delante, llevándole temas específicos, hablarles de la restauración, hablarles de la restauración del hombre, hablarle acerca del Espíritu Santo, hablarle acerca de los dones espirituales, cómo ellos se manifiestan, cómo nosotros debemos de operar en los dones, cómo debemos nosotros de ser íntegro ante la presencia del Señor, del por qué debemos tomar tiempo y guardar silencio, de ir en secreto, de como hizo Elías. Él tuvo que tomar un momento que, aunque lo tuvo en temor, pero fue y se metió en aquella cueva, duró 1 año allí trancado, y cuando salió de allí, y ahí fue que hubo Elías para rato. ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios, cuando Él se coge contigo, olvídate que hasta que Él te tenga sobre la faz de la tierra, y tú siendo portador de la unción, no hay ese diablo que quiera venir en contra de ti. No hay ese que quiera venir a minimizarte, a tenerte en poco, a tirarte al piso, a ponerse a hablar en contra de ti con otros líderes. No importa, porque el Dios soberano tiene la última palabra para con tu vida. Lo más hermoso es guardar silencio ante la presencia de Dios. Que Él sea el que te juzgue, sea el que ministre tu vida, porque lo vemos ahí en las Sagradas Escrituras.
Lo mismo que se veía en aquellos tiempos, hoy en día también se ve. De cómo hay muchos que quieren lograr posiciones hablando mal de otros. Eso se ve en las empresas, se ve en donde quiera, pero tu guardador, tu redentor, tu brazo firme, tu mano derecha, siempre está ahí para contigo. Y yo te invito que si está pasando por un momento amargo en tu vida, si está pasando por un momento de depresión, acude a Cristo. Si está pasando un momento, si tiene cáncer, confía en Cristo. En un momentito va a estar orando por las personas que tienen cáncer. Vamos a estar orando por las personas que tienen leucemia. Vamos a estar orando por las personas que tienen cáncer en la vesícula. Vamos a estar orando por las personas que tienen cáncer de próstata. Vamos a estar orando al Señor para que el Dios del cielo le visite. Solamente Él dice el Señor que enviemos la palabra y los enfermos también sanarán. Y creemos que si usted cree también junto conmigo, usted va a ser sano en esta hora. Usted va a ser sano porque va a tener una visitación poderosa del Espíritu del Señor, quien le va a sanar. Y Dios va a enviar ángeles ministradores para inyectarle fe a cada uno de ustedes ahí en su hogar. Así que vamos a estar orando y clamando ante la presencia del Señor. Hay que estar bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar bajo la sombra del Omnipotente, le dije. Hay que estar bajo la sombra del Omnipotente Dios, del que tiene el dominio y el control de nuestras vidas. De aquel que se sacrificó por nosotros, de aquel que está ahí sentado a la diestra del Dios Padre y que intercede cada día por cada uno de nosotros. Así que tenemos nosotros que acudir a esa unción genuina. Esa es una unción real, no es aquella que se está totalmente exhibiendo a cada rato, no. La unción venía en los momentos precisos y oportunos sobre Isaac. Venía la unción sobre Sansón cuando era en el momento específico. Sansón fue un portador de la unción. Y creemos de que Dios lo usó y Dios permitió lo que permitió, de que esto dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que cuando el ángel, aleluya, le estoy hablando espontáneamente porque el Espíritu Santo me está guiando a que le hable la palabra y Él la está poniendo en mi mente, en mi ser, en mi corazón para dársela a ustedes. Fíjense que en ese momento, en ese libro de los Jueces, en el capítulo 13, nos habla acerca de la vida de Sansón, su nacimiento y todo esto, y de cómo el Señor habló con la mamá de Sansón, cómo le expresó de que iba a tener un hijo, y ella era estéril. Oigan eso. Y Manoá, este hombre, era un hombre común y corriente también, y Dios la escogió. Y vino este ángel y le visitó. El ángel de Jehová le visitó y le dijo que iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Sansón, pero que iba a ser un nazareo. Y este muchacho, Dios comenzó a ministrar en él en temprana edad, y luego en una ocasión se presentó de que iba por un camino hacia un lugar y allí se encontró con un león joven. Imagínense, un león fuerte, joven, se comía a Sansón fácilmente. Pero ¿qué pasa? Que ahí vino el Espíritu de Jehová, dice la palabra, y vino sobre él, y lo tomó, y agarró el león, y le destruyó la cabeza, y lo mató. Y al momento, cuando él se fue al lugar, y regresaba a su casa, encontró un panal de abeja allí, y había ese panal repleto de miel, y de ahí, de ese devorador, tomó allí aquel hombre y comió de esa miel, y también le dio a su mamá y a su papá. Fíjense que Dios lo tomó, y que él en una le dice que él tomaba y le gustaba una de las mujeres que no eran judías. Fíjense, le gustaba una mujer que no era judía, no era de su linaje. Y su madre y su padre le dijeron que por qué él quería tomar una mujer de esa nación, el por qué. Pero ¿qué hace él? Él estaba buscando la forma de cómo entrar a esas vidas
de entrar, porque ellos lo tenían subyugado por muchos años y siempre estaba abajo Israel, Judá y no esta gente. Entonces, ¿qué hace este hombre? De que dice el Señor Jehová de los ejércitos, de que Jehová fue que le puso eso en su sentir, en su corazón. O sea, que todo lo que pasó en Sansón, en aquel que portaba la unción, Dios fue que lo permitió. Y después que él cometió sus errores, ¿qué hace el Señor? Lo rejuveneció, lo levantó. Aunque le sacaron los ojos, la fuerza, dice que le crecía el pelo. Y cuando le creció el pelo, de nuevo, entonces vino la unción de Dios sobre él. Y él le pidió al Señor de que fuera sobre él una vez más, que le devolviera la unción para él derribar y destruir a sus enemigos que estaban allí, que fueron más los que murieron ahí que lo que él había matado en su tiempo, de aquellos ejércitos que iban contra él y de cómo él destruía con sus manos esa gente. Pero sabemos de que era la unción de Dios que estaba sobre él. ¿Qué debemos de hacer nosotros hoy en día? Es también portar esa misma unción, de estar firme ante la presencia del Señor, de que no haya mucha bulla, porque cuando se manifiesta el poder de Dios sobre tu vida, no hay diablo, ni enfermedad, ni nadie quien te detenga, porque el Dios de pacto, el Dios de poder, Él cuida de tu integridad y te toma como un vaso de honra en medio de persecución, en medio de tormenta, en medio de luchas, en medio de dificultades. Él está ahí para levantarte y restaurarte. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. Y quiero orar en este momento por cada uno de ustedes y por aquellos que están enfermos de cáncer, aquellos que están en los hospitales, los que están en las cárceles y los que andan deambulando por las calles sin fe y sin esperanza. Dios eterno y Padre bueno que moras en los cielos, mira a cada uno de esos hermanos y amigos que están ahí en este momento viendo este video. Que tu Señor derrame tu poder y tu fuerza sobre ellos, que tú ministres en su corazón, en su alma, su ser, sus pensamientos. Ahora mismo le ordenamos a ese cáncer que se vaya de ese cuerpo, que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, caiga la unción y el poder del Espíritu Santo sobre esa casa. Oh, en el nombre de Jesucristo enviamos sanidad y liberación sobre los enfermos allí en los hospitales. Los que están en coma ahora mismo, Señor, ministra ahí en su mente, en su corazón. Señor, devuelve, oh Dios mío, el suspirar sobre ellos para que testifiquen. Dale experiencia, Señor, para que testifiquen de que tú le visitaste en esta hora, Señor, para sanarlo y para que ellos pregonen tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le enviamos sobre ellos, lo enviamos sobre aquellos que tienen enfermedad en la próstata. En el nombre de Jesús, cáncer se van en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos liberación, declaramos sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así, amado, que suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos ahí como PRC Podcast Media. Este es su hermano y amigo, el pastor Roberto Coronado. Y le invitamos a que también usted sintonice la Omnipotente Radio. Usted puede buscarla como www.laomnipotenteradio.com. Estamos en 2700 amplitud modulada aquí en Detroit, Michigan. Así que estamos trabajando en low power por vía de la FCC. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja. Y dele su like y dele a la campanita. Y vamos a trabajar juntos para el reino de los cielos. Bendiciones.